director del Departamento de Sociología Rural, darles estas palabras. A este foro, rumbo a la impartición de la justicia, un espacio que celebramos con entusiasmo, pero también con sentido de responsabilidad histórica, ética y social. Desde nuestro querido Departamento de Sociología Rural, creemos firmemente que el diálogo entre el campo jurídico y el campo social es no solo necesario, sino urgente. La justicia no puede pensarse ni ejercerse en el vacío. Requiere comprender los contextos, las desigualdades estructurales, las voces que durante décadas han sido silenciadas y las realidades diversas que atraviesan nuestro país, en particular aquellos que se viven en los territorios rurales e indígenas. Hoy nos acompañan candidatos y candidatas a ocupar un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo tribunal constitucional del país. Su presencia aquí no solo enriquece este espacio, sino que representa una oportunidad invaluable para escuchar y reflexionar de manera abierta, crítica y comprometida sobre los rumbos posibles de la impartición de justicia en México. Este foro se propone ir más allá de lo formal, buscar propiciar el encuentro entre la experiencia jurídica y la mirada sociológica, entre el derecho y los derechos, entre el deber ser de las leyes y el ser doliente y complejo de nuestras realidades sociales. Desde la sociología rural, sabemos que la justicia no siempre llega con la misma fuerza a todos los rincones del país. Por eso, abrir esos espacios es también abrir una forma de democratizar la conversación pública, de iniciar, de incluir las demandas históricas de quienes han sido sistemáticamente excluidos del acceso pleno a la justicia. Agradecemos profundamente a las y los participantes por su generosidad, por aceptar esta invitación y por asumir una seriedad de responsabilidad que implica construir un país más justo, más equitativo y digno para todos y todas. Declaro formalmente inaugurado este foro, con la convicción de que el diálogo, cuando es honesto y plural, puede ser el primer paso hacia una justicia verdaderamente transformadora. Muchas gracias. Gracias, doctor, por sus palabras y por su respaldo a estos espacios de diálogo universitario. Muy buenas tardes a todas y todos. A nombre del Departamento de Sociología Rural de la Universidad Autónoma Chapingo, les doy la más cordial bienvenida al foro rumbo a la impartición de justicia. Este espacio tiene como objetivo abrir el diálogo entre la comunidad universitaria y destacadas y destacados juristas que aspiran a cargos clave dentro del Poder Judicial de la Federación. Buscamos generar un intercambio crítico, informado y plural sobre los retos de la justicia en México. Queremos agradecer la distinguida presencia de nuestras autoridades universitarias y de invitados especiales. Al ingeniero Jorge Torres Vibriesca, en nombre del rector Ángel Garduño García. Al doctor Luis Gerardo Esparza Hernández, director del Departamento de Sociología Rural. El doctor Carlos Jiménez Solares, subdirector académico de nuestro departamento. Al doctor Jesús Soriano Fonseca, subdirector de investigación. A las y los docentes que hoy nos acompañan. Y a los compañeros y compañeras estudiantes que nos acompañan. Y por supuesto a nuestras y nuestros distinguidos ponentes.
Invitamos a continuación al ingeniero Jorge Torres Vibriesca a que nos dirija unas palabras. Con el permiso de los organizadores del evento, con el permiso de los candidatos a la Suprema Corte y muy especialmente para los compañeros del INE que son jueces en todo este proceso, me permito exponer ante ustedes de parte del rector de la universidad, brindar la hospitalidad que como universidad tenemos para todo este tipo de eventos en todo el recorrido histórico de esta. Y en este momento consideramos importante que la universidad también abra sus puertas para que el debate sobre esta nueva estructura pueda desarrollarse de alguna manera también en estos rincones de nuestra universidad con mucha historia académica y con mucha historia democrática en el país. Reciban los candidatos, reciban los organizadores del evento y los jueces del proceso electoral el más caluroso saludo de parte del rector y están ustedes en su casa para todos los eventos que gusten organizar. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A continuación cedo el micrófono a la compañera. Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Jacqueline Estrada y me complace darles la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión. Vivimos en un momento clave para repensar la justicia en México, no solo como una institución legal, sino como una herramienta viva al servicio de la dignidad humana. En este contexto, el Estado de Derecho se presenta como la base indispensable para garantizar las leyes, y que no solo existan, sino que apliquen con imparcialidad, transparencia y eficacia. Sin embargo, su consolidación enfrenta retos históricos y estructurales que exigen una mirada crítica e inclusiva. Uno de estos retos es incorporar con seriedad la perspectiva de género en la impartición de justicia, reconociendo que las desigualdades no son neutras, sino que afectan de manera diferenciada a las mujeres, niños y personas de otras entidades. Garantizar el acceso igualitario a la justicia implica transformar no solo las leyes, sino también las prácticas dentro del sistema judicial. Asimismo, es imposible hablar de justicia sin abordar uno de los conflictos más persistentes de nuestra historia, el problema agrario, las luchas por la tierra y el despojo de los territorios, la falta de los reconocimientos de los derechos en las comunidades rurales. Siguen siendo heridas abiertas que cuestionan la eficacia del Estado de Derecho y el compromiso real con los derechos humanos. Para profundizar en estos temas fundamentales, contaremos con la participación de 3 destacadas voces en el ámbito jurídico y social. Escucharemos al doctor Eduardo José Torres Maldonado, a la doctora Abigail Díaz León Bernard y a la doctora Estela Ríos González, maestra María Estela Ríos González, quienes nos compartirán una reflexión profunda sobre los retos y desafíos del problema agrario en México y cómo éste se vincula directamente con la justicia social y el cumplimiento efectivo del Estado de Derecho. Les invitamos a seguir cada intervención con atención y apertura. Adelante. Doctor Eduardo José Torres Maldonado. Por favor de pasar. Muchas gracias a usted. Hola a todos, buenas tardes. Esta es una intervención en la que hay que acudir con un sombrero, pero hay que quitarse el sombrero, ¿verdad? Con todo respeto para la Universidad Autónoma de Chapingo, para nuestros compañeros candidatos y candidatas, ¿verdad?, a ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia. Soy Eduardo José Torres Maldonado,
candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia, número 63. Estoy a sus órdenes. Yo tengo una postura crítica respecto a las teorías formalistas del derecho. Por lo tanto, cuando yo hablo de Estado de Derecho, no voy a repetir una de esas viejas clases formalistas y positivistas, ¿verdad?, que se ponen a declamar una serie de categorías que para la gente, para el pueblo, no dicen nada. Pero de todas maneras tenemos que considerarlas. Veamos rápidamente una revisión y al final haré una posición crítica, ¿sí? El Estado de Derecho se concibe como compuesto por diferentes elementos. En primer lugar, el Estado tiene gobierno, población, territorio, ¿verdad?, y leyes. El Estado de Derecho se supone que debe estar regido por la ley, en un primer momento, ¿sí? Debe también considerar los derechos de los ciudadanos, ¿sí? Y debe también considerar la estructura político-jurídica. En un nivel más moderno también se dice que el Estado de Derecho debe tener contrapesos, ¿sí? Pero eso ya viene de aportaciones de una teoría constitucional posterior. Ahora, se habla también del Estado constitucional de derecho. Eso ha sido, digamos, de lo más moderno, de la segunda mitad del siglo XX para este primer cuarto del siglo XXI, y el Estado constitucional de derecho considera entonces a los derechos humanos, y tenemos un paradigma que es constitucional y convencional para interpretar a la Constitución. Entonces, digamos que este es el esquema teórico general. Pero, ¿qué nos dice todo esto? ¿Verdad? Pues nos habla de la necesidad de un equilibrio entre poderes, de una división de poderes, y esto es fundamental, sí, para un Estado de Derecho, sobre todo el respeto al derecho mismo. Pero yo planteo, como uno de mis lemas, la justicia social constitucional, esto es ir más allá del simple derecho. Porque también habría que preguntarse, ¿Estado de Derecho para quién? Porque si vamos a nuestras comunidades originarias, que están, como muchos grupos sociales también, pero particularmente ellas, asoladas por el crimen organizado, ¿verdad?, sufriendo extorsiones, secuestros, despojos, ellas se preguntarán, ¿y de cuál Estado de Derecho están hablando? ¿Y Estado de Derecho para quién, verdad? O también si consideramos a los justiciables que acuden ante los tribunales y se ven revictimizados constantemente ante los tribunales penales, porque los jueces y magistrados penales deciden apadrinar a los criminales y revictimizan a las víctimas cada vez que se violan los derechos constitucionales y humanos de las mismas. Entonces, cuando hablamos de Estado de Derecho, tenemos que dejar, en mi opinión, y por eso como filósofo humanista del derecho, tengo una visión crítica, ¿sí?, que es muy distinta al jusformalismo. Yo parto de la realidad y parto de un concepto de verdad, que es lo que debe fundamentar toda filosofía, en mi opinión. Sobre todo una filosofía humanista crítica, ¿sí?, y a favor siempre de la gente, de la población, de las personas, de la ciudadanía. Y yo lo que planteo es que tenemos que reformular precisamente los viejos planteamientos formalistas y positivistas. Incluso el neoconstitucionalismo pasa a estar ya en estado de crisis. ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando, porque vivimos en una época de crisis. Esto lo hemos sustentado en diferentes publicaciones, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de Estado de Derecho, nosotros debemos de considerar que tenemos que sacudir la vieja estructura, más bien dicho, la vieja superestructura de ese Estado de Derecho, porque según las escuelas críticas, el derecho es una superestructura. Yo también aquí quiero ir más allá de esta visión clásica de las escuelas críticas, voy más allá, ¿sí? Para mí el derecho no es solo superestructura, sobre todo cuando hablamos de justicia, porque entonces también la ley y la justicia condicionan el bienestar de una población, de la gente, de la ciudadanía. Y tenemos que retomar también acerca de para qué y para quién se ejerce el gobierno. Se debe ejercer para aquellos que tienen la soberanía originaria, la soberanía originaria que reside en la gente, reside en la población, reside en la ciudadanía. Entonces tenemos que rescatar y reconstruir el concepto de Estado de Derecho con base en nuevas prácticas sociales que permitan que la justicia llegue efectivamente a la gente.
es tiempo de romper con los viejos paradigmas, sobre todo paradigmas occidentalistas, que se vinieron a imponer aquí desde los tiempos de la supuesta conquista y la supuesta colonia, que dicen no hubo colonia, fue virreinato, fue colonia en realidad, ¿sí? Pero ese pensamiento occidentalista a ultranza lo que permite es que, por ejemplo, ahora en tiempos de la globalización y del neoliberalismo salvaje, rampante, se nos aplican esos conceptos formalistas, positivistas, a ultranza, ¿sí? Diciendo que así es como se debe estudiar y aplicar y administrar el derecho. Y yo mantengo una postura distinta al respecto, ¿sí? Ustedes lo podrán consultar en diferentes publicaciones que tenemos. Entre ellos, 2 tomos, Juzgar a la Suprema Corte, que plantearon por primera vez en México, en el siglo XXI, la reforma integral al sistema de justicia y la elección de los jueces, pero sobre una base meritocrática. Y sigo sosteniendo, la elección de los jueces es muy importante, esta reforma judicial es muy positiva, pero tenemos que saberla llevar a cabo. Ahora viene el gran reto. ¿Cuánto tiempo tenemos, perdón? 3 minutos, gracias. Sí. Se pasa rápido el tiempo, ¿verdad? Sobre todo cuando uno está entre amigos y amigas. Miren ustedes, viene ahora el gran reto, precisamente para el Estado de Derecho. Si esta elección es desarrollada sobre parámetros limpios, sin cuotas ni cuates, ¿verdad? Sin preferencias, sin listas oficialistas corporativas, sin exclusión de candidatos que vienen de la sociedad, si podemos alejarnos del viejo pasado priista, ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Donde un partido único imponía listas oficiales de candidatos y los periodistas se dedicaban a pasear a los candidatos que señalaba el presidente, el nepotismo presidencial, el imperialismo presidencial propiamente, ¿sí? Y ese es el gran reto. Yo estoy viendo en el panorama nubes oscuras, estoy viendo desventajas, estoy viendo inequidades. Estamos observando que desde hace año y medio candidatos oficialistas están en pasarelas públicas y están aprovechando los puestos públicos. Para mí aquí hay un problema de inequidad en la contienda. Asimismo vemos también a periodistas, tanto alternativos como oficialistas, como de ultraderecha, de derecha y que se dicen algunos de izquierda, ¿verdad? Algunos de izquierda, claro. Donde están también promocionando solamente a sus candidatos desde hace año y medio. Y el resultado es que ahora los candidatos que ellos promocionan son los más populares. Eso también es inequidad en una contienda. Sobre todo cuando observamos las limitaciones que tenemos los candidatos que decidimos jugar respetando la ley, ¿verdad? Conforme a los principios establecidos. Hay muchas limitaciones para quienes respetamos la ley, pero aún así continuamos. Yo parto de 2 posibilidades. Una, primero, creer en el proceso, creer en que se va a respetar precisamente el Estado de Derecho. Respetar la democracia es parte del Estado de Derecho, respetar los procesos electorales. Hay una segunda hipótesis a la cual no me quiero adscribir, y esta hipótesis es que se vuelve al viejo pasado político corporativo de un partido dominante, donde van a imponer listas oficialistas, candidatos, y se dan señales a todas las entidades federativas para que se vote solamente por aquellos que ya se señalaron específicamente en listas predeterminadas que empezaron a circular hace un mes, ¿sí? Entonces, yo me quiero adherir a la primera hipótesis. Quiero pensar que va a ser un proceso limpio, en el que va a haber oportunidad de que los votos se cuenten, pues pulcramente, y en que se puedan tener oportunidades para todos. Sin embargo, a estas alturas ya hay inequidades que están condicionando negativamente el proceso para quienes estamos respetando la ley. Aún así, estamos a la cabeza en muchas encuestas. ¿Mande? ¿10 minutos? O sea, tenemos 10 minutos más. Perdón, ya estaba yo concluido. Bueno, pasamos a una segunda parte, esto nos da un muy buen puente. 10 minutos más, muchas gracias, muy gentiles. Entonces decíamos, yo quiero adherirme a la primera hipótesis en que podremos tener un proceso limpio, que se va a respetar el voto y que pues todos podremos quedar contentos con los resultados establecidos. La segunda hipótesis, sin embargo, se va también alimentando más y se va haciendo más fuerte. Porque estamos viendo, estamos palpando, estamos sintiendo diversas inequidades, ¿sí?
quienes tienen cargos públicos tienen ya de por sí una postura ventajosa. Pero además, quienes usan recursos públicos de esos cargos públicos, aunque digan que no los usan, es evidente que los usan. Cuando hay candidatos que hacen campañas nacionales, no están gastando los límites que se están estableciendo. Eso cualquier observador lo puede saber. Eso cualquier observador que, aunque no sepa de política, lo puede notar. Y voy a abundar más en respecto en lo relativo a la segunda hipótesis. Pero en la primera hipótesis vamos a trabajar un poquito. Aquellos que estamos confiando en que todavía podemos participar en las elecciones, hay candidatos que ya declinaron, porque consideraron que había condiciones que no valía la pena apostar por ellas, ¿verdad? Pero vamos a suponer, nosotros seguimos hasta el final del proceso. ¿Qué va a pasar con estas inequidades señaladas, que solo son algunas? ¿Sí? Yo creo que tienen que atenderse, porque de lo contrario le van a aportar no solamente ilegalidad, sino ilegitimidad al proceso. Y no queremos un proceso ni ilegal ni legítimo. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa, si ustedes me permiten, una pequeña reflexión. Esta es la lección más importante, probablemente, que hemos tenido en 200 años de historia, de construcción de nuestros gobiernos democráticos. Si estamos luchando, y yo tengo una vida empeñada en esto, más de 30 años dedicados a estudiar al sistema de justicia y a hacer propuestas muy complejas que han significado grandes adversidades para mí en mi vida profesional, académica y personal, ¿sí? Sostener posturas críticas contra la corrupción del sistema de justicia, la corrupción sistematizada, ¿sí? Significó muchos problemas, ¿sí? Que hubo que lidiar. Podemos hacer alguna alusión a ellos en el momento, pero la lucha por mejorar sus condiciones. Entonces, sí es cierto que hay un tema agrario pendiente. Y sí es cierto también que la sala agraria que había estado establecida y que fue creada en la época de Lázaro Cárdenas, junto con la sala laboral en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desaparecieron con Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo dijo: ya no hay sala agraria, ya no hay sala laboral, y ahora regresó la luz. ¿Ya? Está aprobando. Y en ese sentido desapareció. ¿Y qué se le dio al tema agrario? El carácter de un tema administrativo. Se le quitó la importancia social que tenía el tema agrario. Sin embargo, bueno, también tenemos que recordar el movimiento que surgió en 1994, donde las comunidades indígenas adquirieron una nueva preponderancia. Y eso también dio lugar a un cambio de panorama. Y fíjense que, por fortuna, el compañero preguntaba: ¿qué pasa en esos casos en que está en pugna este tema de los matrimonios a temprana edad, en que los padres venden a las hijas para casarlos con personas mayores? Ya está resuelto en el artículo 2 constitucional, apenas reformado. ¿Cómo se resolvió? Se entiende el respeto a lo que se llama usos y costumbres, que nosotros podríamos llamar al derecho alternativo de las comunidades, porque ellos hacen ejercicio de un derecho alternativo, pero tiene que ser compatible con la protección, la defensa de los derechos de las mujeres, de los niños
niñas y adolescentes. Entonces, ya allí está. Y los derechos de niñas, niños y adolescentes. Quienes casarse. Entonces, por fortuna, eso ya está resuelto. Lo único que hay que hacer es hacer cumplir la Constitución. Y en ese sentido es que corresponde a las personas que sientan afectadas esos derechos hacerlos valer. Fíjense que yo pertenezco a una organización que se llama Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Y allí tenemos un lema que yo les recomiendo que hagamos efectivos. Dice, los derechos se defienden ejerciéndolos. Entonces, con el conocimiento de los derechos que están constitucionalmente reconocidos en nuestra Constitución, démonos a la tarea de hacerlos efectivos y ejercerlos. Y decía yo, ¿por qué el tema agrario, el tema del desarrollo rural, tiene que ver con el tema de las comunidades, de los ejidos? Porque son los principales productores de los bienes agrícolas. O sea, el maíz, la milpa, todo esto que de repente se fue desapareciendo del ideario, de la ideología de los campesinos, tiene que retomarse. Bueno, se ha dado la batalla, por ejemplo, a favor del maíz originario. Ustedes saben que hay toda una propuesta del uso del glifosato que impide que el maíz originario se desarrolle. Y luego nos cobran por el uso del maíz y resulta que ya no somos dueños de nuestro maíz y ahora nos vienen a cobrar por ese maíz, porque además, no sé si sea cierto, pero me habían contado que, por ejemplo, como el polen se riega, si está el uso de un maíz transgénico en un sembradío y se pasa al otro, hasta hay que cobrarle por ese sembradío. Entonces, qué importante es tener en cuenta toda esta normativa que debe proteger los productos agrícolas nativos y sobre todo, desde luego, el maíz, porque todos y cada uno de nosotros somos hijos e hijas del maíz y creo que debemos a mucho orgullo sentirnos hijos e hijas del maíz. Yo no conocía de este tema, pero me hicieron saber que el maíz era una plantita así chiquitita, así, y que los seres humanos, los habitantes de este territorio lo fueron desarrollando hasta convertirlo en lo que hoy es. Y ese es un trabajo de ustedes, Eso es algo que a ustedes les corresponde hacer, a los ingenieros agrónomos, a los sociólogos, porque es muy importante mantener esa soberanía y esa riqueza alimenticia que existe en nuestro país. A mí me sorprende mucho que hoy nos hablan del chocolate suizo, de la vainilla francesa. Dice uno, a ver, ¿pero por qué? Si la vainilla es originaria nuestra, si el chocolate, el cacao es originario nuestro, y resulta que ahora ya les ponen apellidos y ya nos enajenan de ese patrimonio que es nuestro. Y en ese sentido es importante hablar de este proceso que estamos viviendo. Sí es un proceso complicado, no vamos a decir que es sencillo, no vamos a decir que es fácil, pero es un proceso transformador. Y así son los procesos transformadores, no son fáciles de asumir, pero sí podemos, yo sí confío en todos nosotros, en que somos capaces de tomar las mejores elecciones. Los mexicanos y mexicanas
decía yo y lo repito ahora, ya somos mayores de edad, ya no somos colonia, ya no somos protectorado, ya no nos tienen que decir por quién sí o por quién no votar. ¿Y cómo se hace? Bueno, el INE tiene allí una página que dice Conóceles, y allí se pueden ver los perfiles de las personas por las que ustedes decidan votar. Ciertamente no es un proceso perfecto, pero es perfectible, y así son los procesos así son, nunca son acabados, nunca es, ya se hizo, ya quedó perfecto, ya todo se solucionó. Lo único que sí quiero, digo yo, para la justicia, es que sea una justicia del nuevo Poder Judicial que vea, mire y escuche. Por eso quiero decirles que a mí no me gusta esa justicia con los ojos cerrados, porque hace como que cierra los ojos, pero recibe dinero por acá. No, la justicia debe ver a quién le aplica, a quién le corresponde ser justo, a quién le corresponde en derecho lo que le corresponde. Y sí, yo estoy a favor de que se cumpla nuestra Constitución, porque ¿qué van a hacer los ministros electos? Recordemos que ahora van a ser 9, que ya no va a haber salas, sino que todos ellos van a participar en la toma de decisiones, y que esas decisiones se van a tomar por mayoría de votos. Y esos van a decidir sobre la constitucionalidad de los actos. ¿Cuál es la función principal de ese tribunal? Verificar que se cumpla de litigante interpuse amparos que conoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero ahora en su calidad sí de defensora de garantías constitucionales, pero no como tribunal constitucional. Se va convirtiendo en tribunal constitucional cuando se incorporan varias figuras jurídicas, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. ¿Cuáles son las controversias constitucionales de las que debe resolver el Pleno de la Corte ahora? Aquellas en que haya un conflicto, en que se estime que la federación, los estados o los municipios están invadiendo la esfera de competencia, ya sea de la federación, de los estados o de los municipios. ¿Y qué va a pasar con las acciones de inconstitucionalidad? Y algunas están pendientes de resolverse. Es que estas acciones de inconstitucionalidad se les concede el derecho al 33%, ya sea de los diputados, de las minorías o de los senadores, de interponer la acción de inconstitucionalidad cuando estiman que una ley esté contraviniendo a la Constitución. Y también la Suprema Corte va a poder atraer los asuntos, aquellos asuntos en que se hable de una violación flagrante a la Constitución. Y en ese sentido es que este nuevo Poder Judicial adquiere una mayor relevancia, porque va a ser garante del cumplimiento de la Constitución. ¿Y por qué la importancia de la Constitución? Porque es nuestro gran pacto social. Todos de alguna manera vivimos dentro de ese pacto social y lo hemos aprobado. Y yo creo que a todos nosotros nos debe llenar de orgullo saber que la Constitución de 1917 conserva muchos principios que siguen siendo válidos. La Constitución de Weimar, la Constitución soviética, todas esas constituciones que nacieron al calor de esos tiempos ya no están vigentes. Sin embargo, nuestra Constitución sigue vigente. Siguen vigentes los derechos sociales de los trabajadores y de los campesinos. Sigue vigente el reconocimiento de los ejidos, aunque se haya modificado algunas leyes. Yo recuerdo una ley
de Fox, que hablaba de la posibilidad de expropiar terrenos ejidales cuando se trataba de beneficiar a las mineras. Entonces, se expropiaba por causa de interés privado para beneficiar a particulares a costa de los ejidos. Hoy, por fortuna, eso ya desapareció. Y de ahí la importancia de estar muy atentos de este papel constitucional que va a jugar el nuevo Poder Judicial de la Federación. Y qué bueno que se dé esta oportunidad para que ustedes, jóvenes, porque en ustedes está el futuro, yo les digo, en ustedes está el futuro que los va a alcanzar. Digo, sí, porque son jóvenes de, vamos a pensar, 20 y tantos años los mayorcitos, pero van a llegar a los 40, van a llegar a los 60, van a llegar a los 70 y ahí va a estar el futuro. Y qué bueno que desde hoy estén pensando en construir este futuro. Y qué bueno que estemos participando en este proceso de transformación. Es un proceso de transformación importante, insisto, no es acabado y no puede ser, y no es perfecto y no puede ser. Digo, es perfectible y qué bueno que así sea, y sí, es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, así como es un derecho que lo hagamos efectivo. Y yo lo que les invitaría es que a ustedes vean muy bien quiénes son los candidatos, qué propuestas tienen, cuál es su perfil, de dónde salen, a dónde van, quiénes son, para que ustedes puedan elegir con sabiduría. Yo sí confío en la sabiduría del pueblo, sí confío, o sea, porque sé que lo hace. Y hoy, con esa gran responsabilidad y ese derecho que se ha ganado, también podemos seguir adelante, podemos seguir construyendo un México mejor para todos y todas. Y por último, bueno, ciertamente, pues sí, uno como candidata también le pesa este proceso, porque pues sí, no es un proceso fácil, no es sencillo, pero bueno, hemos decidido participar y también, quiero decir, lo asumimos con responsabilidad. Y dejamos que ustedes, y yo también, porque yo también voy a votar, decidamos el futuro de ese nuevo Poder Judicial. Pero además, ¿qué vamos a ganar? Ciertamente, el nuevo Poder Judicial gana legitimidad, porque esa legitimidad ya viene directamente del voto de la ciudadanía. Ya no es mediante esos procesos allí que dizque meritocráticos, que luego no tenían nada de meritocráticos y que llegaba los amigos, los parientes, los amantes de los propios juzgadores, sino que va a ser por un voto popular. Ciertamente sí hubo un proceso de evaluación, porque quiero decirles que el otro día un ingeniero me decía, oiga, ¿y yo puedo ser candidato a ministro de la Corte? Le digo, no, porque sí hay requisitos, sí se requiere ser abogado, ser titulado, se requería tener un promedio de 8 y de 9 en la especialidad a la que se quisieran candidatear. Sí hubo una serie de entrevistas. Y luego también quiero decirles que la fortuna intervino, porque quienes salieron ya insaculados, esos fueron los que salieron como candidatos a participar en este proceso. Es un proceso, pues yo les quiero decir, para mí ha sido muy novedoso, porque yo no estaba acostumbrada, ni todavía me acostumbro a estar frente a un foro y exponerles mis puntos de vista. Yo he sido más mujer de hacer documentos jurídicos, no de hablarles ante ustedes, por eso también agradezco la oportunidad que me brindan, pero lo importante es que esta legitimidad se basa en el voto de ustedes, de todos nosotros, el mío también.
Y en ese sentido, ¿qué hemos ganado con este proceso? Nuestro derecho a votar. Algo que no se daba desde hace cientos de años. O sea, ¿qué era? Y todavía es en algunas partes el Poder Judicial, pues una élite de supuestos o presuntos sabios del derecho, que solo ellos son los que conocen el derecho. Yo opino lo contrario. El derecho y la justicia es algo que está muy cercano a nosotros. Y está tan cercano que lo vivimos cuando nos ponemos frente a un semáforo que está en alto. Allí ya hay una regla que cumplir. No la cumplimos, nos hacemos acreedores a una sanción. Y también al ejercicio de nuestros derechos, que cada día podemos ejercer con mayor libertad. Entonces creo que sí estamos avanzando, y yo diría, sigamos avanzando, entendiendo las dificultades que este proceso implica, porque sí, no es un proceso fácil. Yo les digo, para mí no ha sido fácil. Sin embargo, hay que seguir adelante, y en el camino vamos resolviendo los temas. Y desde luego, bueno, pues entender que finalmente el INE o el Tribunal Federal Electoral, como garantes de este proceso, yo confío en que lo hagan correctamente, pues resolverán lo que en derecho proceda. Entonces, en ese sentido, sí quiero manifestar que vivamos este proceso, mexicanos y mexicanas. Es nuestro derecho y es nuestra responsabilidad. Y ciertamente llevan razón cuando se dice, bueno, algunas comunidades indígenas no tienen conocimiento, pero yo sé de otros candidatos a ministros que han visitado comunidades indígenas. Yo con la comunidad indígena que tengo contacto muy cercano, es con la comunidad, con los comuneros de Xaltocán, del Estado de México. Ellos estaban reclamando que se les entregaran unos terrenos nacionales, y llegamos a un acuerdo en el sentido de que ellos cedían una parte de lo que reclamaban y nosotros les entregábamos a título social esos terrenos. Por fortuna se resolvió de muy buena manera. Nos opusimos a que se le pagara a un señor que se decía propietario de todos esos bienes que de manera fraudulenta había obtenido, y sí, los fui a visitar, y también los voy a ir a visitar pronto. Pero también confieso, soy honesta, que es el único contacto que he tenido. Lo tuve, por ejemplo, con los pueblos yaquis, porque estuve allá, ¿sí? Estuve allá trabajando también. Creo que se hizo un buen trabajo con los ejidos a los que se les entregaron tierras, que también fue muy importante. Y sí, insisto, qué bueno que se hagan estos. Y me gusta, por último, ya decirles que me gusta mucho esta idea de acercar el derecho a la sociología, porque es indispensable. O sea, uno no puede aplicar el derecho así formalmente, tiene que ver la realidad como está para de veras aplicar el derecho y hacer justicia. Y por ahí hay algunas doctrinas que enarbolan este principio, y qué bueno que aquí se esté tomando en cuenta esta situación. Pues muchas gracias, jóvenes. Muchas gracias, maestra. Abrimos nuevamente un espacio para preguntas o comentarios del público. Buenas tardes. Bueno, la pregunta sería, ¿qué garantía hay de que como sociedad podamos tener acceso, por lo menos para una asesoría, a quienes van a estar impartiendo la parte de la justicia? Lo digo principalmente porque yo soy de Oaxaca, tenemos un tema agrario muy fuerte y nos sale la ley con que la tierra es de quien la trabaja.
cuando nos están invadiendo a nuestra comunidad, son terrenos comunales, donde tenemos las reservas principalmente están los manantiales, y nosotros lo estamos cuidando. No es que nos sobre tierra, sino es la que hemos estado protegiendo por mucho tiempo. Los títulos primordiales, desde los títulos primordiales garantizan que esas tierras son nuestras. Los documentos, todos los documentos agrarios, las carpetas agrarias las tenemos debidamente integradas, sus propios documentos donde viene los planos ya definitivos avalan que esas tierras son nuestras, pero no las han estado invadiendo desde hace como 50 años. Entonces, por el otro lado nos dicen desde la impartición de justicia, es que sí, también la tierra es de quien la trabaja y ustedes no. Del otro lado la están trabajando, sí, pero nos están invadiendo y nosotros la estamos protegiendo. Entonces, desde ese lado, ¿cómo podemos tener acceso a la defensa de nuestro territorio desde la ley? Porque hay otras maneras de hacerlo y es a lo que no se quiere llegar. Entonces, ¿de qué manera poder por lo menos acceder a una asesoría gratuita para estas comunidades de gente que sepa de derecho agrario y que no se esté vendiendo con la otra parte que está invadiendo? Entonces, es parte de mi pregunta. Mire, existe un tribunal agrario que es el que resuelve estos temas, existe una procuraduría agraria a la que pueden ustedes acudir para asesoría. Yo entiendo la dificultad que tienen porque los conflictos de tierra entre campesinos son fuertísimos, se va la vida y la muerte en ellos. ¿Qué diría yo desde mi perspectiva? Está bien, defiendan sus derechos, tienen derecho y háganlo conforme a la ley, pero también busquen acuerdos con las otras comunidades. Es muy importante porque la tierra es un bien muy preciado para todos los campesinos. O sea, es algo a lo que nadie quiere renunciar. Sin embargo, y esa es una opinión muy personal, de llegar bueno, ni planteamos esa hipótesis porque no sabemos si se dará, pero el tema es cómo llegar a un acuerdo entre comunidades en que se puedan respetar los derechos de todos. Ahora, no es cierto, ojo, en principio que la tierra es de quien la trabaja. Bueno, ese es el lema de Emiliano Zapata, pero ojo, de Emiliano Zapata era porque habían sido despojados de sus tierras comunales y por eso decía la tierra es de quien la trabaja. Pero si hay títulos primordiales, si hay todo eso, si está hecho, ustedes muy bien pueden acudir ante la Procuraduría Agraria para que haga la defensa de sus derechos. Sí tienen que estar, quiero decirles, sí tienen que estar muy atentos, porque en esos temas son temas muy álgidos, son temas muy complicados, que yo les voy a decir, si yo estuviera en el lugar del juzgador, también me sería muy difícil tomar una decisión. ¿Qué decisión querría yo tomar? Es decir, vamos a sentarnos todos, las dos partes o las tres o los que sean, vamos a ver cómo podemos resolver conjuntamente este tema, de tal manera que no todo mundo quede totalmente satisfecho, pero sí medianamente satisfecho. Y les voy a decir por qué parto de esa posición, porque, como les decía yo, he sido laboralista. Y los abogados laboralistas que estamos en defensa de trabajadores, sabemos que, primero, por ahí decía mi maestro, si quieres la paz, prepara la guerra. Entonces, primero preparábamos todo nuestro movimiento para inclusive irnos a la huelga, pero sabíamos que finalmente, claro, si no queríamos acabar con la situación, teníamos que negociar. Y ese es como el aprendizaje que yo tengo. Es decir, sí resulta difícil, pero sí puede haber una solución de ganar-ganar. Porque la otra es perder, y sé que se pierden vidas. O sea, que no es nada más de perder un terreno, sino se pierden vidas, y lo entiendo, porque lo más valioso que hay aquí es la tierra. O sea,
es limitada la tierra. O sea, entonces tener un pedacito de tierra y defenderlo es cuestión de vida. Y por eso es que se hacen tan álgidos los problemas agrarios y los conflictos entre ejidos y comunidades. Y lo que sí tenemos que ver, bueno, es un tema entre comunidades, busquemos resolverlo. Es un tema de invasión de particulares, hay que defendernos, hay que defenderse. ¿Por qué? Porque también sucede, y sí, hay que reconocerlo. Luego con la colusión de funcionarios se hacen esas invasiones y se apropian de los bienes comunales. Digo, lo vivimos, o sea, yo lo viví en ese sentido de que bajo la idea del desarrollo y del crecimiento económico, se quitaba a los campesinos, se les quitaban sus tierras para entregarlas, bueno, les decía yo, a las mineras, sin ningún beneficio para las comunidades, y también las tierras para pues fortalecer la agroindustria, etcétera, etcétera. Hay casos muy fuertes allá en Chiapas y en Oaxaca. Entonces, yo que digo, no lo digo más que por mi experiencia, si es un pleito entre comunidades, busquen una solución conjunta. Si es en contra de particulares que se han adueñado de sus tierras, den la batalla, porque ustedes tienen todo el derecho al ejercicio de la protección de esas tierras. ¿Alguna otra intervención? Tema, yo quisiera preguntarle sobre esta situación, ¿cómo van a quedar los tribunales agrarios ligados a esta nueva sala que usted dice, bueno, que ya no se llama sala, pero que va a estar en la Suprema Corte? Porque efectivamente, desgraciadamente, los tribunales agrarios se han convertido en una corrupción tremenda de funcionarios que pues resuelven mal y cometen muchos actos de corrupción. Entonces, ¿cómo quedarían ligados a esta de la Suprema Corte? Habría que señalar que los tribunales agrarios son tribunales administrativos, como en su momento lo fueron las juntas locales de conciliación y arbitraje. ¿Y cómo se da? ¿Por qué se da esto? Porque se estima que, ¿se acuerdan ustedes que les decía yo que desapareció la sala agraria? Y entonces lo agrario pasó a ser administrativo. Y bueno, se crearon los tribunales agrarios porque antes había un cuerpo consultivo agrario, porque todo era como de índole administrativa. Pero ¿qué puede pasar? Bueno, están las resoluciones del Tribunal Agrario y si ustedes cualquiera está inconforme con una resolución del Tribunal Agrario, pueden acudir ya sea al amparo indirecto ante un juez de distrito o ante el tribunal, ante los tribunales colegiados, si se trata de un amparo directo. Y en ese sentido, sí es muy importante para ustedes tener conciencia de quiénes son los magistrados que se están lanzando en el distrito en que les corresponde. Sí, por ejemplo, quiénes son los candidatos a magistrados de los tribunales colegiados, quiénes son, porque ellos van a resolver en una última instancia los temas agrarios. O sea, allí donde ustedes no estén de acuerdo con las resoluciones del Tribunal Agrario, o lo resuelve un juez de distrito o lo resuelve un magistrado, lo resuelve el tribunal colegiado. Y el otro tema es, sí es cierto que hay corrupción, pero lo que también procede es que hagan ustedes una denuncia permanente. El tribunal, los tribunales agrarios también tienen órganos internos de control, que se supone que son los que atienden las denuncias
en casos de corrupción. Entonces, yo les sugiero que acudan a esos órganos internos de control a hacer sus denuncias. Y también algo que suele ser eficaz son las denuncias públicas. O sea, no gusta a los magistrados ni al Tribunal Agrario que se hagan este tipo de denuncias. Entonces, hay que hacer uso de todas las herramientas, no ajustarse nada más a lo que dice el derecho. Miren, yo aprendí, y se los digo en mi experiencia, el derecho es un escudo, nunca es un arma. O sea, es un escudo que nos protege contra abusos, pero las armas a veces son dar publicidad, hacer denuncias, organizarse para hacer la defensa de los derechos. Lo digo por mi experiencia, no sé si aplique también al área laboral. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Puede llegar un asunto agrario podría llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Y puede llegar porque implique violaciones flagrantes a la Constitución, violaciones flagrantes al artículo 27 constitucional o al artículo 2 constitucional, que está relacionado el 27 con los ejidos, con la propiedad de la tierra, y el segundo que está relacionado con los derechos de las comunidades indígenas. En ese caso de llegar, evidentemente que correspondería a la Suprema Corte de Justicia determinar si se ha violado o no la Constitución y si procede o no restituir a los derechos a los campesinos, a los ejidatarios, a las comunidades indígenas. Desde luego, habría que tomar en cuenta que esos son derechos fundamentales. Entonces, a mi juicio, esos derechos debieran prevalecer por encima de los derechos privados, porque lo que se hizo anteriormente, y por eso se dio esta crisis, es que los integrantes de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, pues estaban todavía a favor de un modelo económico y social que favorecía más los intereses de las empresas transnacionales, de los intereses privados, que los intereses de la sociedad en su conjunto. Por eso también se dio este paso, o sea, esa Suprema Corte que se veía así como algo inmarcesible allá en el cielo, cayó y nos dimos cuenta que no era tal, que más bien estaba a favor de intereses mezquinos, ni siquiera intereses legítimos, porque si son intereses legítimos y son derechos, habrá que respetarlos, pero estaba a favor de intereses mezquinos. Entonces, mi sugerencia es, vean todas estas posibilidades, explórenlas todas y adelante, porque lo que da el sentido de determinación para defender las causas es el saber que uno está en lo justo y que tiene ese derecho a ejercerlo. Digo, eso siempre pasa. Cuando uno sabe que no tiene derecho, pues empieza uno allí a andar cuchupeando, dando dinero, pero cuando uno está consciente de que es su derecho, uno lo defiende y lo defiende por todos los medios. Lo único que no recomendaría es la violencia. ¿Y por qué la violencia? Porque el artículo 17 constitucional dice: nadie puede hacerse justicia por propia mano. Sería la única limitación que nosotros tenemos, pero por todo lo demás, todas las armas que se usen son buenas. Muchísimas gracias. Bien, después de haber escuchado estas ponencias que nos han permitido reflexionar sobre los pilares fundamentales de la justicia, se vuelve aún más evidente la necesidad de contar con un poder judicial comprometido con la transformación profunda del país. Nos encontramos en un momento histórico donde las instituciones enfrentan retos complejos. Como estudiantes, académicos, ciudadanas y ciudadanos tenemos la responsabilidad de informarnos,
cuestionar y participar activamente en la construcción de la democracia sólida y justa. En este marco, damos paso a un momento clave en el encuentro, la presentación de los perfiles de quienes aspiran a ser parte del proceso de la reforma judicial. Esta no solo es como una exposición de trayectorias, sino los invitamos a una oportunidad para conocer cada una de las candidaturas que se posiciona frente a los desafíos que acabamos de analizar. Invitamos a la y el candidato a compartir su propuesta y su visión en un breve comentario hacia la justicia más accesible, equitativa y cercana a las necesidades del pueblo. Adelante. Por favor. A ver, empiezo yo ahora. Vamos a decir que primero las damas. Y miren, ustedes saben, soy candidata a ministra, y cuál es mi compromiso, y lo digo brevemente: cumplir y hacer cumplir la Constitución. ¿Por qué? Porque esa Constitución es una Constitución fundamental que contiene derechos para todos y todas. Se han incrementado los derechos de las comunidades indígenas, se han dado facilidades para la producción agrícola, allí están y ya están como derechos. Y pues máxime que es una Constitución que reconoce los derechos sociales de los campesinos, de los ejidatarios y de los trabajadores. Y yo con eso, allí tengo mi corazón. Y pues nada más sí les ofrezco una justicia más rápida y eficaz e imparcial. Ojo, no les ofrezco una justicia neutral. ¿Y por qué no ofrezco una justicia neutral? Porque uno tiene sus propios principios y valores y actúa conforme a esos principios. Imparcial sí, pero no neutral. Porque frente a un conflicto entre derechos fundamentales y derechos privados, me voy a inclinar por los derechos fundamentales, lo digo claramente. Muy bien, gracias. Gracias, maestra Estela. Bien, muchas gracias. Tenemos 5 minutos para hablar sobre nuestras propuestas y lo que haríamos como ministros de la Suprema Corte de Justicia. Como les decía, esta es la cuarta ocasión, la cuarta vez en que participo como candidato a ministro de la Suprema Corte, y lo que propongo para empezar es una justicia constitucional social abierta, ¿sí? Como decíamos, si quieren espero un poquito porque sí, sí, perdón, no, si se quiere, sí, gracias, sí. Una justicia constitucional social abierta, ¿sí?, que permita ser incluyente. Y es que como filósofo humanista, no solo como jurista, como litigante, como consultor, tengo 45 años como litigante. Empecé precisamente con problemas agrarios y laborales, porque en materia agraria y laboral no pedían cédula profesional. Y entonces yo empecé litigando asuntos agrarios muy interesantes, ¿verdad? Y también laborales. Y después continué siendo laboralista. Presenté mi examen de oposición en la Universidad Autónoma Metropolitana, ¿verdad? Como profesor de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, y ya después fui evolucionando. Estudié sociología, estudié economía, estudié filosofía. Hoy soy filósofo del derecho, soy profesor de teoría general y filosofía del derecho, pero la formación teórica solamente es una parte de lo que hacemos. Yo siempre he tenido un principio, un pie en la práctica y un pie en la teoría. Y solamente escribo de aquello que he experimentado, de aquello que he probado, de aquello por lo que he luchado.
Entonces ustedes verán que cuando los invito a que lean algunas de mis obras, ustedes verán que yo escribo sobre aquello por lo que he luchado. Y en concreto, les decíamos, están los 2 tomos de Juzgar a la Suprema Corte, ahí hay 1000 páginas, donde ejercimos la crítica jurídica más amplia al Poder Judicial en América Latina. Y además fuimos pioneros en la propuesta de reforma judicial, ¿sí? Y la elección de los jueces, aunque yo sugería una reforma integral a todo el sistema. En esta reforma judicial se optó por la elección de los jueces solamente. Es como tenemos un gran pastel, se toma la cereza del pastel, y la cereza del pastel es importante. Pero al mismo tiempo en que nosotros hacemos estas propuestas, somos congruentes. Yo sigo participando en una lucha social, porque para mí luchar por la justicia es lo esencial. Y hay un principio fundamental: no corromperse, actuar con ética, actuar con probidad, actuar con honestidad. Sí es posible la honesta medianía que recomendaba Juárez, pero hay que ejercerla. Pero en el campo político tenemos mucho cinismo, mucha hipocresía. Eso es precisamente lo que define a los viejos políticos, ¿verdad? Recordemos al viejo PRI. El PRI gobernó 72 años, ¿sí? Y gobernaron de una cierta manera. Y hoy queremos una política distinta. Hoy queremos que no nos vengan a engañar, ¿sí? Como se decía, sí, el pueblo es sabio, sí, sí lo es, pero también es consciente, pero también puede haber grupos que pretendan manipularlo. Y ahí me parece que no debe procederse a eso. Yo no apoyaría jamás un partido político único, autoritario y corporativo. En ese sentido, actuaría como ministro de la Suprema Corte de Justicia, sí, por supuesto, con independencia, con objetividad, con imparcialidad, y también propongo neutralidad, pero una neutralidad que va acorde con la filosofía humanista crítica. Tenemos una pequeña diferencia, pero en realidad es coincidencia. Ahorita la voy a explicar. Sí, perdón, estoy hablando yo en este momento. Sí, si usted me permite continuar. Sí, gracias, qué amable. Miren ustedes, la neutralidad es un elemento central del juzgador, ¿sí? Pero, claro, todo juzgador tiene también sus principios éticos, filosóficos, políticos y morales. Y la neutralidad es un elemento central dentro de las características formales, constitucionales y convencionales. Nosotros tenemos un paradigma constitucional y un paradigma convencional con el cual tenemos que lidiar hoy en día. En el siglo XX se formaron las generaciones de abogados solo con el paradigma constitucional. En este cuarto del siglo XXI ya existe el paradigma convencional y hay que estar enterados, hay que haberlo estudiado, hay que saber a qué se refiere. Entonces yo considero que la neutralidad que respeta los derechos de las partes, que implica que el juez puede proceder a tomar, por ejemplo, una sentencia salomónica, ¿verdad?, podría manejarse. Sin embargo, estoy en contra de la neutralidad positivista. Por eso decía, teníamos que precisar. La neutralidad positivista, pero es que es importante aclararlo. La neutralidad positivista, ¿sí?, es aquella que permite, en aras de una supuesta neutralidad cínica, hipócrita, decidir a favor del más poderoso y del más fuerte. Y ese tipo de neutralidad es el que no puede aceptarse. Pero la neutralidad que parte de una visión crítica del derecho y que permite, por ejemplo, en qué casos no se está actuando con esa neutralidad ultrapositivista, cuando se aplica el principio pro persona, cuando se aplica el principio pro reo, cuando se aplica, ¿verdad?, también el principio indubio pro operario. Aquí les recomiendo, por favor, que si gustan consultar un libro que publicamos en Porrúa, que se llama Reforma Laboral y Globalización en México, punto y seguido, y luego dice una visión indubio pro operario, que precisamente lo que hace es explicar cómo, frente a la reforma laboral neoliberal de Calderón, nosotros publicamos este libro en 2007, nosotros proponíamos que íbamos a aplicar el principio indubio pro operario en materia laboral, que aquí implicaba romper ese principio de parcialidad positivista, y por eso digo que había coincidencia, ¿sí? Era importante explicarlo, porque en 2 minutos, sí, muchas gracias. Bien,
Las propuestas que nosotros presentamos están en Conóceles, en el INE, ¿verdad? No hace falta extenderse sobre todas ellas, pero nosotros necesitamos un principio de progresividad en los derechos humanos y constitucionales, un principio de protección a todos los sectores vulnerables, a todos los justiciables, a todos los que están en desventaja de poder económico, político, ¿verdad?, cuando acuden ante los tribunales. Es entonces importante que las comunidades originarias tengan consideraciones especiales, como también las personas con diferente capacidad, como también, ¿verdad?, las mujeres, niños, niñas y adolescentes, como también la comunidad LGBT. Tenemos ahí compromisos importantes, porque tenemos que ampliar todavía el derecho por eso. Por eso hablábamos de una justicia social, constitucional, incluyente, ¿sí? Ahí es donde está entonces este principio. Y yo también lo digo con mucha humildad, el derecho es un campo en el cual hay que actualizarse todos los días. Nadie puede llegar con propuestas rígidas, ¿verdad?, ni con actitudes autoritarias. El derecho es un nicho de humildad. El derecho es un nicho de apertura, donde necesitamos tener la capacidad de dialogar con los justiciables. Precisamente los positivistas, ¿verdad?, los ultrapositivistas se distinguieron por su autoritarismo. Entonces tenemos que abrir la posibilidad de tener diálogo con los diferentes sectores, comunidades, individuos que acuden ante la Suprema Corte. Esos viejos modelos autoritarios, imperativos de que lo digo yo y yo tengo la razón simplemente porque tengo el poder, deben hacerse a un lado. Porque entonces eso es renovar el autoritarismo del siglo XX. Y lo que necesitamos en México es precisamente diálogo, inclusión, respeto. Y yo insisto, cuando convivimos con las comunidades originarias, yo he convivido con comunidades originarias desde que tengo 4 años, ¿sí? Y en concreto he hecho trabajo de campo en Oaxaca, con los grupos mayas en el sureste, con los matlatzincas en el Estado de México, y tengo también publicadas muchas experiencias y propuestas con estos grupos indígenas, ¿sí? Y me considero, sí, efectivamente, una persona que es proclive a ejercer el derecho, ¿verdad?, ejercer la justicia, considerando un principio pro comunidad originaria, pero siempre respetando el derecho y la justicia constitucional. No porque yo tenga una preferencia ideológica, sino porque hay que respetar precisamente lo que decíamos, los principios que nos permiten ponderar diferentes derechos, ¿sí? Hablábamos, y lo reitero, del principio pro persona, del principio pro reo, del principio pro operario, ¿verdad? Decidir a favor de los trabajadores es ejercer una parcialidad permitida por el derecho. ¿Por qué? Porque se protege al menos poderoso. Y ese es el sentido entonces, precisamente, ¿verdad?, de esta propuesta. Ahora bien, tenemos que expandir el panorama del derecho. Nosotros somos una cultura híbrida y yo veo muchas cosas, gente que viene con planteamientos diciendo que van a transformar el derecho, pero están haciendo planteamientos de la primera mitad del siglo XX. Y hoy lo que tenemos es un cambio impresionante en todos los aspectos. También hay otra cuestión. Viviendo en una época de crisis tenemos que estar abiertos para lidiar con problemas de esta época de crisis y entender la geopolítica. Estudié también parte de un doctorado en ciencias políticas, ¿verdad? Y tengo cierto expertise en política y derecho. Y entonces entiendo muy bien que debemos estar abiertos a entender la geopolítica para poder ubicar mejor a nuestro país. Y esto es estudio, es conocimiento, es pasión de entrega a la justicia y al derecho. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, agradecemos profundamente la presencia de todas y todos ustedes en este foro, en especial y el candidato, quienes han compartido valiosas perspectivas sobre el camino hacia una justicia más incluyente, transparente y efectiva. En nombre del Departamento de Sociología Rural, reiteramos nuestro compromiso con la formación crítica más incluyente, transparente y efectiva. Muchas gracias y que tengan un excelente día.
En nombre del departamento nos complace expresarle nuestra gratitud a través del siguiente reconocimiento. Reconocimiento a Dr. Eduardo José Torres Maldonado por su participación en el foro rumbo a la impartición de la justicia. Permítanme un momento. Reconocimiento a maestra María Estela Ríos González por su participación al foro rumbo a la impartición de la justicia. Muchas gracias por su asistencia. A ver, y si nos sacan foto, foto, por favor. Foto allí con las jovencitas. Y con el director. A ver. ¿Vienen? Vengan. Échale foto. Que dé la vuelta al mundo. Aquí se llega hasta Roma. Con el Papa. Claro. ¿Listo? Parece un nativo americano. Bueno, nativo americano sí No, es. hasta tiene raíces regiomontanas. Ah, muy bien. ¿Listo? Muchas gracias, jóvenes. No se vayan para tomar una foto con los candidatos. Por favor, Si quieren, si nos quieren acompañar a una Para- fotografía con ustedes, para recuerden que- venimos por ustedes. Para que su currículum aparezca que vinieron a Chapico. no, el chapillo, qué hermoso. Sí, ya la recorrió. Wow, es una belleza. Una belleza. Sí, yo te digo, conocí a un maestro que él fue el que me enseñó y estar en contacto, por fortuna, con el tema de los campesinos